Pues muy buenas tardes a todos de nuevo. Les doy la bienvenida un martes más a este seminario de Medicina y Bioética organizado entre la Universidad de Navarra y la Fundación Jérôme Lejeune. Doy la bienvenida a todos, a los nuevos también que se hayan incorporado a esta sesión. Y bueno, quiero recordarles que este seminario sobre medicina y bioética, en particular centrado sobre el diagnóstico prenatal, es el primer seminario que organizamos conjuntamente al que seguramente seguirán otros, ¿no? Esta colaboración nace con la finalidad de formar a personas profesionales de la salud, pero no solo también profesores y otras personas que deseen conocer sobre temas de bioética desde una perspectiva particular, y es desde el respeto de la persona desde el inicio de su existencia, desde la fecundación hasta la muerte natural. La estructura del seminario es 60 minutos de intervención entre ambos ponentes, es decir, 30 minutos cada ponente, y grosso modo en torno a 25 minutos para preguntas, que deberían remitirme a mí en el chat donde pone preguntas y respuestas, y yo se las plantearé a los profesores que hoy intervendrán. El tema que analizaremos hoy es un tema de especial interés para la Fundación Jérôme Lejeune, que como algunos de ustedes sabrán, y recordé el primer día, no he querido recordarlo todos los días porque me parecía demasiado repetitivo, pero se dedica a la Fundación al estudio de la discapacidad intelectual con base genética, el síndrome de Down y otros tipos de discapacidad intelectual, con una triple finalidad, que es investigar, cuidar y defender desde el punto de vista legal y con la ciencia a las personas con síndrome de Down. Y el tema que nos ocupa hoy es un tema que trae a dos colaboradores de la Fundación que se han dedicado a este tema y han profundizado en él desde hace muchos años. El primero de ellos, el primer ponente, va a ser el doctor prenatal, discapacidad y aborto, dos puntos, incidencia, alternativas y aspectos éticos. Y el doctor Jesús San Román es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Medicina y profesor de distintos másteres en bioética. Ahora mismo trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido Fellow Researcher del laboratorio del Harvard Medical School, del Brigham and Women's Hospital. Ha tenido también una beca del Real Colegio Complutense en Harvard University, ha sido secretario académico del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Rey Juan Carlos, creo que todavía es secretario, si no me equivoco más, corrígeme si me equivoco, Jesús, y es investigador en bioética y colaborador y profesor de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune. Es un honor tenerte hoy con nosotros aquí, Jesús. Adelante con tu intervención titulada Diagnóstico prenatal, discapacidad y aborto, incidencia, alternativas y aspectos éticos. Pues muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Ahora mismo ya no soy secretario, afortunadamente. He podido dejar el cargo después de ser director también hace algún tiempo. Pero bueno, de cualquier forma, encantado de estar aquí, encantadísimo de haber incluso podido escuchar los seminarios de los días previos, a los cuales me referiré, porque ha habido realmente algunos muy interesantes. Y no quería dejar de felicitar tanto a la Universidad de Navarra y a la Fundación, por supuesto, Jérôme Lejeune, por la iniciativa, y espero que, como has dicho, sea también el primero de muchos, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes. Bien, voy a compartir ya la pantalla con... vamos a ver, yo creo que ya podemos ver todos con claridad, ¿no? Las diapositivas, bueno, efectivamente, como bien decías, en esta primera sesión, aunque comentabas 30 minutos por ponente, yo creo que la ponencia que viene detrás y la que va a exponer la doctora Teresa Vargas, para mí es de extraordinaria importancia. En el fondo refleja, ¿no?, muy bien cuál es el mensaje fundamental del seminario de hoy, ¿no?, que es la comunicación, ¿no?, del diagnóstico, no tanto tenemos el síndrome de Down como gran ejemplo, ¿no?, pero en general de muchas de las discapacidades que podemos
identificar, ¿no?, mediante una herramienta diagnóstica como puede ser todas las técnicas de diagnóstico prenatal, de la cual se ha hablado ya de algo entendido. Yo fundamentalmente me voy a relacionar, voy a tratar de hablar precisamente de ese contexto, ¿no?, de la relación que puede haber entre el diagnóstico prenatal y el aborto eugenésico, ¿no?, porque aunque la técnica en sí es una técnica, como bien se comentaba, es una técnica diagnóstica que puede tener el extraordinario fin de identificar las patologías, ¿no?, de cara, ¿no?, pues a una mejor terapéutica de nuestro paciente, ¿no?, que es en este caso el feto, pues también en gran medida está orientada precisamente a todo el tema del aborto, y desgraciadamente pues es un hecho, ¿no?, claro y manifiesto esa relación, ¿no?, que existe entre el aborto eugenésico y el diagnóstico prenatal. Vamos a tratar un poquito de contextualizar con datos cuál es la realidad en España de esta situación, ¿no? Pero no puedo hacerlo o no quiero hacerlo realmente sin entrar en unas consideraciones previas, ¿no?, que has comentado también en el preámbulo, ¿no? Y aquí quería conectar con la charla que los alumnos del curso, los que participan en el curso, pudieron escuchar el primer día de la mano de la profesora Mónica López Barahona, una charla que me pareció magistral en relación al estatuto biológico y también ontológico del embrión humano. Efectivamente, cuando hablamos de diagnóstico prenatal y nos movemos en un entorno de una etapa de nuestra vida que ocurre antes del nacimiento, ¿no? Pero es muy importante, de cara a hacer una valoración clara o a entender claramente lo que me gustaría transmitiros, que, como bien explicó, como digo, la doctora López Barahona, nos encontramos ante un ser vivo perteneciente a la especie humana y, por tanto, una persona, ¿no?, porque no se conoce ninguna situación, ningún estado en el cual un ser vivo de la especie humana no lo sea o no sea persona, ¿no? Entonces, es importante entender que muchos de los objetivos que tiene el diagnóstico prenatal van precisamente orientados a identificar, por un lado, a veces patologías que incluso muchas de ellas son tratables, como también se ha comentado, y afortunadamente en los últimos años se abre un campo enorme, un campo apasionante, ¿no?, que es todo el tema de entender o tratar al ser humano en el interior del seno materno, al feto como un paciente, ¿no?, y es todo el desarrollo, ¿no?, de la medicina antenatal, de la medicina fetal, incluso pues desde el campo quirúrgico y con todo lo que se ha venido comentando, pero desde luego lo que sí que estamos hablando también de muchas técnicas que tienen un objetivo de identificar patologías que habitualmente reconocemos como discapacidades, ¿no? Es decir, estamos identificando defectos congénitos, estamos identificando patologías que están relacionadas con alteraciones que luego vamos a clasificar, ¿no?, como dentro del capítulo de la discapacidad, ¿no? Entonces, antes de empezar, como digo, lo primero que quiero es hacer un aviso, precisamente quizás a uno de los grandes errores en los que estamos entrando y que venimos ya en los últimos años del siglo XX y sobre todo a lo largo de estos primeros 20 o 21 años del siglo XXI, ¿no? Y es cometer el error de identificar el concepto de calidad de vida con el calidad de vida relacionada con la salud, ¿no? La calidad de vida es un constructo muchísimo más amplio. Hay que tener en cuenta que no solamente se relaciona con los componentes de la salud de las personas, ¿no?, sino que entra también con componentes más subjetivos, relacionados con la percepción del bienestar, relacionados con las expectativas de la persona, y sobre todo muchos de los autores y muchos psicólogos también que hablan mucho de discapacidad lo relacionan también con entornos contextuales, ¿no?, en los cuales identifican la calidad de vida relacionada con la discapacidad o la discapacidad no exclusivamente con el problema de salud, sino muchas veces en torno también de cómo la sociedad nos permite, ¿no?, alcanzar nuestras expectativas pese a esas limitaciones que muchas veces la enfermedad lleva con nosotros, ¿no? Entonces, es un error identificar calidad de vida exclusivamente con el concepto o con las discapacidades que se puedan derivar del concepto, la parte biológica o del concepto de salud. Pero mucho más error todavía es identificar calidad de vida con dignidad de vida, ¿no? Yo creo que ya ha quedado claro al principio de la sesión y además es que viene muy claro, y que es una cosa que todos llevamos dentro, todos entendemos perfectamente, que incluso la propia Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, que proclama que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente, ¿no? Y cuando hablamos de inherente hablamos que es propio de la naturaleza, que va unido a la naturaleza, que no es separable de él.
y por tanto se hablan de derechos inalienables, es decir, que no se pueden extraer, que van con la persona, ¿no? Identificando, como no puede ser de otra manera, al embrión o al feto como un ser humano, como una persona, le estamos ya atribuyendo por derecho, ¿no?, de forma inherente, inalienable, precisamente ese concepto de dignidad que es, como decimos, una dignidad de partida, no es una dignidad que vamos consiguiendo a medida que vamos alcanzando las facultades que nos permiten operar o que nos permiten obrar, ¿no? Por tanto, cualquier relación con la enfermedad, cualquier relación con la discapacidad no puede permitirnos emitir un juicio sobre si la calidad de vida va a ser buena o la calidad de vida va a ser mala, porque no tenemos ni las herramientas ni las facultades precisamente para medirlas y mucho menos para identificarlas con el concepto de dignidad. Bueno, pues dicho esto, perdonar esta reflexión personal quizá inicial, sí que ya paso ya a precisamente hablar un poquito de la relación del aborto, que se llama probablemente aborto terapéutico, pero que realmente a mí me gusta más identificarlo con el concepto de aborto eugenésico, ¿no? Hablamos de la eugenesia, todos podemos definirla, podemos entender claramente qué significa. En el fondo es una filosofía que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas técnicas, que muchas de ellas tienen que ver con la intervención manipulada o con métodos selectivos, etcétera. Es decir, la mejora de las condiciones genéticas. En el fondo, eugenesia pues tiene el mismo prefijo, ¿no?, que eutanasia, ¿no? Buen, ¿no? Eu significa buen, solo que en este caso, en lugar de thanos, que significa muerte, que significa buena muerte, en el caso de la eutanasia, aquí hablamos de eugenesia, ese buen origen, ¿no? Y de hecho, aunque pueda parecernos muy lejos, es una idea muy predominante a principios del siglo XX, sí que en la práctica sí que nos encontramos realmente con modelos o estructuras que tienen mucho que ver, ¿no?, con la eugenesia, ¿no?, entendiendo, como digo, que desde el inicio, ¿no?, desde de nuestra existencia en el mundo, desde la concepción, pues somos una persona, ¿no?, llamadas a desarrollarnos como tal, ¿no?, en la sociedad en la que nos envolvemos, ¿no? Entonces, efectivamente, uno no tiene más que pensar un poco, ya se me ocurrían varios ejemplos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el aborto terapéutico, del cual hablaremos un poquito y que se llama terapéutico como tal, pero en el fondo podríamos describirlo eugenésico porque de terapéutico tiene poco, es decir, no cura absolutamente nada. El diagnóstico genético preimplantacional, del cual ya se ha comentado mucho, es clarísimamente uno de los grandes paradigmas, ¿no?, de eugenesia en el principio de la vida, o también el control de calidad, las técnicas de reproducción asistida, por el cual se van clasificando los embriones en función de su viabilidad de cara a una mejor o mayor eficacia de la transferencia, técnicas como la secuenciación de nueva generación, el Gene Generation Sequencing, o otras técnicas como el medicamento, o incluso pues hace unos años todos fuimos testigos precisamente de la utilización de nuevas técnicas de edición genómica como la CRISPR-Cas9, en concreto en dos gemelas en China, por el investigador por He, en relación pues al gen CCR5 del receptor del VIH, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí es una realidad, ¿no? Y de hecho una mayor tecnología pues siempre lleva asociado a un mayor número de técnicas que pueden ser aplicables de forma buena o de forma no tan buena. Bien, en concreto, dentro ya conocéis todos, en España ha habido una evolución de la ley del aborto. En el año 1965 se propone una ley que está vigente hasta el año 2010 y que ya también se ha comentado en la sesión relacionada con el derecho, y era una ley de supuestos, una ley donde el aborto seguía siendo un ilícito penal, pero no se planteaba su penalización o su persecución, por así decirlo, desde el punto de vista penal en tres supuestos, y entre ellos, pues bueno, el de salud materna, del que no toca hablar ahora, la mayoría de los casos, pero me gustaría recalcar precisamente los relacionados con riesgo fetal, en los cuales estábamos hablando pues en torno aproximadamente de un 3%, un 3% que estaban dentro del supuesto de riesgo fetal. En el año 2010, como decíamos, cambia la ley, ¿no? Cambia la ley, y en el artículo 15 de la propia ley, donde se habla de interrupción por causas médicas, es donde viene a exponerse precisamente en el apartado B y C los motivos o las causas médicas por los cuales se puede, ¿no?, practicar el aborto en las situaciones en las cuales se detecten graves anomalías en el feto, o bien se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así consten en el dictamen médico, etcétera, etcétera.
Bien, podríamos pensar que esto puede cambiar mucho, pero realmente prácticamente apenas cambió, ¿no? El riesgo de graves anomalías para el feto, el riesgo de la salud de la embarazada se separa en este caso, y el riesgo de graves anomalías en el feto sigue estando en torno a un 3% de los abortos que se practican en España, ¿no? Que teniendo en cuenta que el número de abortos es muy alto, pues estamos hablando en torno casi a 3.000 abortos más o menos al año en nuestro país, ¿no? La evolución del número de abortos, como bien sabéis, de abortos provocados en España desde el año 2000 al 2019, entiendo que hay un cambio, como pueden identificar en el año 2010 en cuanto al número, pues es la que tienen aquí, tanto en números absolutos como en tasa por cada 1.000 mujeres. Ahora estamos cercanos a los 100.000 casos en el último informe que emite el Ministerio de interrupciones del embarazo, de abortos provocados, y que publica en su página web. Pues estamos en torno como digo, pues a los 100.000 casos, con una tendencia que fue inicialmente ascendente y una disminución en torno al año 2014, que está todavía por analizar y por concluir. Aquí parece que puede que ver con movimientos migratorios, con la crisis económica que tuvimos del 2014, y todavía es un poco pronto para saber un poquito cuál va a ser la tendencia, ¿no? Pero si nos centramos específicamente en la causa relacionada con el riesgo fetal, podríamos entender o podríamos valorar que podríamos estar ante una situación más o menos estable, ¿no? En torno a los 3.000, 3.500 casos, ¿no? Que ya me parece un número excesivo, extraordinariamente elevado, ¿no? En relación a los casos que ha habido por el riesgo fetal, ¿no? Prácticamente, pues lo digo, muy similares a lo largo del año, ¿no? Sin embargo, podríamos quedarnos en este dato, ¿no? Pero no hay que olvidar que el número de abortos tiene que ver también con el número de embarazos, y es un dato que igual no se cuenta mucho, no se enfoca desde esta misma perspectiva, ¿no? La tasa de natalidad en España cae, como en muchos países, pero en España especialmente importante, y sin embargo, cuando hablamos o contrastamos el número de abortos con lo añadimos al número de nacidos vivos, para tener una idea aproximada. Claro, aquí no tenemos los abortos espontáneos, pero podríamos tener una idea aproximada de cómo es el número de embarazos totales, ¿no? Lo que vemos es que cada vez en esa tendencia que podía parecer incluso de disminución en torno al año 2014 y estabilizada en los últimos años en cuanto al número de abortos, o mejor dicho, el número de embarazos que acaban en abortos, lo que nos damos cuenta es que estamos en una tendencia claramente ascendente, con una correlación de 0,7, 0,8 y una pendiente de 0,31, en el cual, pues superando ya el 20% de los embarazos que acaban en aborto, ¿no? Y esto es igualmente añadible cuando hablamos del aborto por riesgo fetal, ¿no? Quizá incluso con una pendiente mayor, ¿no? Una pendiente casi de 1,6 y una correlación de 0,8, es decir, a medida que va pasando el tiempo, desde el año 2000, la frecuencia en la cual los embarazos, ¿no?, terminan en abortos es cada vez mayor, y en concreto en el capítulo de los embarazos por riesgo fetal es todavía mayor, lo cual hace reflexionar o debe hacer reflexionar y analizar un poquito cuál es la situación en la que nos encontramos. Estos datos son datos del informe de vigilancia epidemiológica de anomalías congénitas de España, ¿no?, que está también disponible en su página web. Son datos desde el año 80 hasta el año 2018 en cuanto a la distribución anual de los recién nacidos con defectos congénitos, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no? La pendiente es completamente significativa, con una tendencia muy alta, ¿no?, lineal en descenso, con una B de menos 3,99, lo significa que por unidad de espacio va cayendo en aproximadamente un 3,99 por 1000, y así lo vamos viendo pues desde el año fundamentalmente desde 1980 y sobre todo desde el año 85, que es cuando entra en vigor. De hecho, en muchos estudios el periodo de 1980 a 1985 se considera incluso como un periodo en lo cual se puede determinar cuál era la frecuencia basal entonces, ¿no? Dado que la tendencia se ve clarísimamente en descenso desde el año 85, ¿no? Incluso en el propio informe se da un listado muy importante, ¿no?, de cuáles son los defectos congénitos que vigilan o que se van siendo vigilando y cómo ha ido cambiando su frecuencia, ¿no? Cabe destacar precisamente cómo el síndrome de Down, ¿no?, y prácticamente todos, ¿no?, casi prácticamente todos en su mayoría, pues han tenido unas frecuencias que han ido clarísimamente disminuyendo, entendiendo las frecuencias basales 14,78 en el periodo 80-85, 9,15 en el último periodo, es decir, una distancia de casi, no exactamente la mitad, pero casi un 30%, un 40% de descenso, incluso en el año
2018 el periodo últimamente revisado de un 5,38, ¿no? Pero no se refiere exclusivamente solamente al síndrome de Down. Digamos, en el caso de espina bífida, con un descenso significativo de 4,73 hasta 0,62, e incluso alteraciones como la sindactilia de 7,87 al 2,48, el labio leporino o la fisura palatina, más con fisura palatina o sin fisura palatina, de 6,49 a 3,31, ¿no? Son tasas que han ido clarísimamente en descenso, ¿no? Si vamos o analizamos por 10.000 recién nacidos cuál es la evolución que han tenido la frecuencia, como digo, por cada 10.000 nacimientos de determinados alteraciones o defectos congénitos, pues yo he seleccionado aquí para un poco mostrarlas con todos vosotros dos que me parecen muy significativas, ¿no? Una de ellas es precisamente la espina bífida, clarísimamente una tendencia totalmente significativa y un descenso, ¿no? Con pues como digo, una pendiente de menos 0,12, bien si es aislada o es aislada, y de toda forma global sería un 0,15, o incluso el síndrome de Down, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? Tenemos aquí se establecen dos tipos de diferencias, ¿no? Lo que sería el síndrome de Down en madres con una edad por debajo de los 35 años y en madres por una edad con una edad superior, ¿no? a los 35 años, ¿no? Claramente en el grupo poblacional por encima de 35 años, que es precisamente además a donde está dirigido de forma importante las técnicas de diagnóstico prenatal o los programas de cribado, pues se encuentra una disminución muy significativa, ¿no? de la frecuencia, ¿no? de nacimientos con niños en síndrome de Down en el periodo que comprende, desde, como digo, el periodo de 1985 sería el periodo basal, y luego a partir de ahí, desde el año 1966 hasta el 2018, ¿no? Una disminución de menos 1,77, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? que bueno, que esto por un lado no necesariamente podría estar relacionado con el aborto, sino que en el fondo pues bueno, pues sabemos que la frecuencia de síndrome de Down, un nacimiento de síndrome de Down está relacionado con la edad de la madre, y entonces un menor número también de partos en mujeres mayores de 35 o 40 años, pues también podría asociarse a un menor número de nacimientos con síndrome de Down, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? Quiere decir, no ese es el caso que debe explicar un poco lo que está ocurriendo. Aquí podemos ver también 5 curvas o 5 líneas de tendencia relacionadas con las tasas de fecundidad por grupo de edad de la madre nacidos y las tasas de recién nacidos por cada 1.000 mujeres en dos grupos de edad, ¿no? Y efectivamente hay una disminución, ¿no? Como ven, de las tasas de natalidad en los grupos más jóvenes, tanto en el grupo de 25 a 29 años, del grupo de 30 a 34 años, y sin embargo, ¿no? En los grupos de 40 a 44 años y los grupos de 35 a 39 años, la tendencia es al aumento. Es decir, globalmente está disminuyendo el número de nacimientos en España, sin embargo, en los grupos más mayores las tasas de nacimiento, las tasas están aumentando. ¿Eso qué significa? Significa que estamos retrasando, ¿no? Es verdad que hay menos nacimientos, pero estamos retrasando precisamente ese número de nacimientos hacia edades medias de la maternidad mayores. Aquí tienen datos del Instituto Nacional de Estadística, en los cuales pues, un poco se describe pues, lo que sería la edad media de nacimiento, al primer nacimiento de la madre, que se ha ido desplazando pues, desde el año 2001, 2002, de 29 hasta 31 años. Es decir, globalmente va desplazando. Esto sería el dato global, y en la anterior diapositiva tendrían ya las tasas un poco por grupo, desde edades, en esos grupos quinquenales, ¿no? Así que no parece que sea precisamente la causa de que el número de síndrome de Down esté disminuyendo porque estemos teniendo o los niños estén naciendo a edades más tempranas, ¿no? Sino parece mucho más bien relacionado con el diagnóstico prenatal. De hecho, esta diapositiva que ven aquí está precisamente relacionada con el porcentaje que resultó en la interrupción del embarazo tras la detección prenatal en países en los cuales el programa de detección alcanza más del 50% de los casos. Es decir, evidentemente hay casos de síndrome de Down que no se diagnostican o que escapan, ¿no? al diagnóstico prenatal. Pues aquellos programas en los que está identificado que se detectan más del 50% de los casos, el porcentaje en el que resultó en la interrupción del aborto están prácticamente todos por encima del 80%, ¿no? En concreto en España, pues cercano al 100, 90 y tantos, 95% con sus intervalos de confianza. Es decir, no parece que el diagnóstico prenatal, en concreto en el caso del síndrome de aborto, sirva para mucho más que orientar, ¿no? a
a la familia a la práctica del aborto, ¿no? De hecho, aquí tenéis la relación, y ya con esto termino porque me gustaría dar paso precisamente a la profesora Teresa Vargas. Aquí tenéis la evolución del diagnóstico prenatal en relación y a la interrupción médica del embarazo, en este concreto en París, en Francia, y vamos como va claramente en sintonía, es decir, la relación es casi paralela, ¿no? Por un lado el diagnóstico, el dato por cierto de diagnóstico prenatal en cuanto a las malformaciones congénitas y el porcentaje, ¿no?, de estos embarazos que acaban en aborto. Termino precisamente con una llamada un poquito a la reflexión sobre cómo yo soy internista también, también soy médico, nos hemos formado, ¿no?, para recuperar la salud, es nuestro objetivo, y para prevenir la enfermedad, pero no nos hemos formado para juzgar qué vida es digna de ser vivida y mucho menos qué se define como calidad de vida en el contexto más global, ¿no? De hecho, ni siquiera el propio protocolo, ¿no?, y esto me llamó la atención y por eso se lo traigo, el protocolo que habla sobre la terminación del embarazo por la normalidad fetal en Reino Unido, concluye que no existe una definición legal del riesgo, de lo que significa riesgo sustancial, ¿no?, que es como definen ellos, o seria discapacidad, que es como definen ellos los motivos, ¿no?, y el hecho de que el riesgo sea sustancial puede variar con la gravedad y las consecuencias de esa probable discapacidad, y que no existe una definición legal de minusvalía grave, ni está claro si la discapacidad tiene que estar presente en el momento del nacimiento o si se calificará si es algo que afligirá al niño más adelante en su vida. No existe porque personalmente no puede existir una definición clara de lo que viene a ser discapacidad o disminución de la calidad de vida, ¿no? Podremos identificar, ¿no?, claramente cuáles son precisamente esas discapacidades en relación a la salud, ¿no?, pero poco más podemos hacer, y muchas veces trasladamos, yo creo, mal la información a nuestros pacientes. No significa que no se deba hacer el diagnóstico prenatal. Yo creo que eso ha quedado ya claro en las ponencias que hemos tenido hasta ahora, ¿no? La excelente herramienta de la cual disponemos, que es el diagnóstico prenatal, para poder identificar patologías en pro de la salud de nuestros pacientes, ¿no?, que en ese caso son dos, como bien decía también Mónica, ¿no?, por un lado la madre y por otro lado el niño, ¿no? Pero no puede ser, o entiendo yo, una herramienta, ¿no?, que nos permita abocar precisamente a la supresión de uno de nuestros pacientes. Bien, yo creo que con esto me gustaría ya más dejar paso a la profesora Teresa Vargas, ¿no?, porque creo que el cómo contamos las cosas, ¿no?, a nuestros pacientes es clave, ¿no?, a la hora de encontrar los resultados que estamos encontrando y que he tratado de exponerles en estas diapositivas. Pues nada, por mi parte nada más, muchas gracias y paso la palabra ya. Pues muchísimas gracias, profesor San Román, por esta exposición, por las citas que nos ha dado respecto a la eugenesia, la relación entre diagnóstico prenatal y posible aborto en relación con la discapacidad. Muchas gracias porque, digamos, ha abierto el camino a la intervención sucesiva de la doctora Teresa Vargas Aldecoa, que paso a presentar. La doctora Vargas es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Navarra, máster en Educación Especial por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Bioética por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctora en el ámbito sociosanitario por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora de la Universidad Villanueva en Psicología y en los másteres de Psicopedagogía y Atención Temprana. Es investigadora asociada de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune con un estudio sobre la comunicación del diagnóstico en síndrome de Down, que es continuación de su tesis doctoral en un proyecto tanto de ámbito nacional, con resultados muy interesantes que nos contará a continuación, pero también que estamos extendiendo a otros países. La importancia de cómo se comunica el diagnóstico en síndrome de Down. Y me va a permitir también la doctora Teresa Vargas decir que es madre de una niña preciosa con síndrome de Down, de la cual también nace un poco esta tesis doctoral. Muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Elena, por la invitación y por la presentación. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes y sobre todo hablando de un tema tan interesante como es el tema de la comunicación del diagnóstico de síndrome de Down, ¿verdad? Después de la exposición del doctor San Román sobre los datos estadísticos, prevalencia, frecuencia de nacimientos, pues podemos, claro está,
hablar de esa parte ética del diagnóstico prenatal. Como comentaba el doctor, la finalidad puede ser terapéutica o genética. Terapéutica, pues evidentemente, también en el caso del niño con síndrome de Down, aunque no se pueda curar la cromosomopatía, sí que es cierto que si se detecta de forma prenatal que el niño tiene un síndrome de Down y, por ejemplo, tiene una cardiopatía, es muy interesante saber dónde puede o dónde debe nacer el niño, por si hay que derivarle a un hospital en el que se le pueda hacer una intervención quizás neonatal, ¿verdad? Entonces, no siempre la finalidad del diagnóstico ni debe ser, no siempre ha sido ni debe ser únicamente, ¿no?, tener esa visión sesgada de que simplemente el diagnóstico prenatal es malo porque es eugenésico, ¿no?, sino que abre una puerta, ¿no?, de intervención prenatal, como en el caso de las espinas bífidas, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del síndrome de Down también nos sirve para no solo cuidar al niño y hacer una intervención, por ejemplo, en el caso de cardiopatía, que es cierto que no todos los niños con síndrome de Down tienen cardiopatía, ¿no?, entre un 40 y un 50%. Pero también sirve como terapéutica para la madre, porque aquí estamos hablando de los pacientes, ¿no? Entonces la madre como preparación psicológica. Está claro que si la comunicación prenatal es adecuada y la madre decide continuar con el embarazo, la preparación de cómo va a nacer este niño, de la búsqueda de los recursos, el conocimiento de otras familias, etcétera, es fundamental, ¿no? Esto no quiere decir que todos los diagnósticos sean prenatales. En ocasiones, en el turno de preguntas, pues yo también puedo contar mi experiencia personal sobre el diagnóstico postnatal. Lo que está ocurriendo, pues desgraciadamente, es que la finalidad de estos diagnósticos prenatales en el caso del niño con síndrome de Down está siendo genética, ¿no? Los datos que nos señalaba el doctor del EGENSE, como ha ido disminuyendo esa tendencia lineal estadísticamente significativa, que la frecuencia antes era en el año 80 de 14,78 por 10.000 recién nacidos, y ahora estamos en 5,38. Y cuando yo cuento esto a mis alumnos, les pregunto que por qué creen que es, me dicen que es porque se han curado, ¿no? Yo digo, no, pues que el síndrome de Down no se cura, ¿no? O sea, la causa de esa disminución es el aborto. El aborto o la eugenesia en caso de síndrome de Down es contrario a esta ley del 2010, es contrario a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no?, en la que se reclama el derecho a la vida de todas las personas con discapacidad. Yo me estoy refiriendo continuamente al síndrome de Down, pero podemos hablar de la discapacidad en general. Ante estos diagnósticos podemos tener una perspectiva eugenésica o una perspectiva de acogida, ¿no? La eugenesia ya hemos hablado de lo que es, pero realmente se puede tener una acogida prenatal de un niño con discapacidad. Porque los niños con discapacidad no son personas en potencia. Me he hablado en otras sesiones y no voy a hacer hincapié, sino que son personas con una serie de potencialidades que en función de la estimulación, la atención temprana en la educación, se podrán explicitar en mayor o menor grado. Hemos dicho que esta ley 2010 se contradice con la Convención de la ONU en sus artículos 5 y 10, y me gustaría hacer hincapié en el tema de la falsa paternidad responsable y falsa compasión, ¿no? En ocasiones, pues las madres se convencen, y porque la sociedad es como realmente nos está transmitiendo a las madres, ¿no?, transmite la idea de que traer al niño o traer al mundo un niño con discapacidad es una cosa aberrante, ¿no? Entonces se apela a la falsa paternidad responsable. Y yo aquí pongo el ejemplo que muchas madres la frase que muchas madres nos han comentado, ¿no? Esa pregunta de, ¿no te lo habían dicho antes de nacer? Que el mensaje encubierto que lleva esa pregunta, ¿cuál es? El mensaje encubierto que lleva esa pregunta es, eres un irresponsable por traer al mundo un niño con discapacidad. Como comentaban en la sesión anterior, que me ha gustado mucho verla, la doctora Cárdenas y la doctora Lija hablaban, ¿no?, de esa falsa compasión, que a alguna madre se le dice, el mayor acto de amor es abortar. Pues bueno, es que la compasión, ese reclamo, ¿no?, de la definición de la RAE, la compasión no es sentir pena, ¿no?, sino que hay que tener en cuenta que la verdadera compasión es apoyar, acompañar y cuidar al paciente. Al paciente, estamos hablando del niño y de la madre. Entonces hay que apelar a la ética del cuidado, de la fragilidad y de la compasión. También se habla del derecho al niño sano, vidas equivocadas. No, es que el niño es un fin en sí mismo. El niño es un regalo y no es un derecho que yo decido si ahora me viene mal o no
tener un hijo, ¿no? En ocasión alguna madre a mí me llegó a decir, yo ahora no me siento capaz de tener un niño con discapacidad, pues vamos a abortar y ya tendré otro, ¿no? Más adelante. El concepto de dignidad y calidad de vida también se ha hablado muy bien en todas las sesiones anteriores, con lo cual no me voy a detener, sí que hablaré luego de la calidad de vida de las familias que tienen niños con discapacidad intelectual. Esa repugnancia, handifobia, esa repugnancia social a la discapacidad, por esa intolerancia al sufrimiento, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que parece que solo se pueden tener hijos perfectos, cuando la realidad es que nadie es perfecto, ¿no? Entonces hay que valorar la diversidad, porque aportan mucho a la sociedad. Lo que hace una sociedad más humana es la diversidad. Y por supuesto que el valor vida no puede estar supeditado al valor libertad de la madre. El valor vida es siempre superior. Y luego la idea, ¿no?, eugenésica de que el dolor y el sufrimiento son incompatibles con la felicidad. Pues no, el dolor y el sufrimiento son compatibles con la felicidad, porque además depende, ¿no? Todo depende del sentido que le demos a ese sufrimiento. Y también haciendo aquí un inciso, no es que el nacimiento de un niño con discapacidad acarree un sufrimiento insoportable, ¿no? En la vida se pretende hoy en día eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. El sufrimiento existe, simplemente hay que darle un sentido, ¿no? Entonces el nacimiento de un niño con síndrome de Down no es un sufrimiento insoportable, ¿no? Como suelo decir yo, ojalá todos los problemas en la vida sean esos, ¿verdad? Y por supuesto resaltar el enriquecimiento de la persona que cuida de estos niños. A mí sí que me gusta resaltar los dos momentos clave contradictorios que se están dando, por lo menos en España. Antes del nacimiento parece que se trata de a toda costa detectar estos niños y destacar los aspectos negativos para que no nazcan. Por supuesto hay médicos que lo hacen, comunican la noticia de manera excepcional. Pero, ¿qué está ocurriendo con el tema del aborto, ¿no? Sin embargo, después del nacimiento, pues se reconocen, ¿no?, las ayudas sociales, la ley de dependencia, la ley de discapacidad, que está muy bien, los servicios sanitarios, se habla de la calidad de vida y se reclama esa inclusión social. Pero claro, yo digo, bueno, es que el aborto no es nada inclusivo. ¿Por qué antes de nacer no se esconde? ¿Y por qué después se trata de dar visibilidad? Yo en ocasiones cuando hablo de la tasa de nacimientos y digo que realmente el 90-95% de los niños con síndrome de Down en España son abortados, hay alumnos que me dicen que no puede ser porque ven muchísimos niños con síndrome de Down y adultos por la calle. Claro, yo digo, bueno, es que hay muy pocos, lo que pasa es que los que hay ahora pues hacen una vida más normalizada, ¿no? Esto es cierto, pero no quiere decir que nazcan muchos. UET lo señala, ¿no?, como la población con síndrome de Down, las propias personas con discapacidad, ven cómo realmente se habla de inclusión social, pero luego la práctica lleva, ¿no?, a reducir esas tasas de natalidad por el diagnóstico prenatal. Como dicen los autores Howe y reclama Flores en su libro muy interesante, Comunicación del Diagnóstico, la información tiene que ser objetiva y equilibrada. Necesitamos equilibrar esta balanza para tomar una decisión realmente informada y libre, porque al final, si ante las nuevas técnicas del diagnóstico, ¿no?, de los test prenatales no invasivos, la sociedad lo que hace es ofrecer esas pruebas como que se toma un comprimido y lo que conduce es a un aborto y a una normalización social. Esto es un círculo vicioso en la que lo que más pesa es la terminación o el aborto de los niños con discapacidad. Tenemos que tratar, no porque sea un reclamo como madre, sino que la realidad de criar a un niño con síndrome de Down no es lo que se está transmitiendo, ¿no? Se está dando una visión muy sesgada de la realidad. Para equilibrar esa balanza, a mí me gusta traer, ¿no?, a esta presentación los estudios reales y tesis doctorales sobre la calidad de vida de las personas y de las familias con discapacidad. Como ha señalado el profesor San Román, no voy a detener, el constructo de la calidad de vida es un constructo subjetivo, porque para lo que una familia es tener muy buena calidad de vida, para otra puede que no. Entonces no podemos decir que las personas con discapacidad no tienen calidad de vida. Oiga, ¿qué considera usted calidad de vida? ¿Solo los aspectos físicos, la imagen, las patologías asociadas, o si es capaz de tener amigos? Es decir, hay muchos elementos, ¿eh? De hecho hay muchas escalas de calidad de vida en el mundo de la discapacidad, que es en el que yo me muevo como profesional y profesora de educación especial. En FEAP se ve como en el 85% de las familias están satisfechas o muy satisfechas. La tesis de Laura Serrano, con padres y madres, hablan de cohesión y valores positivos, estudios
propio impacto del nacimiento de niños con discapacidad. La tesis doctoral, todas vemos que son muy actuales, como la mía, que es del 2015. Rubio Guzmán, también una muestra de 103 padres y madres, más del 50% afirman que la crianza del niño no supone un mayor estrés, ¿no? Y se habla de la ventaja del niño con síndrome de Down. Y por supuesto, el concepto de resiliencia. Ha habido un cambio de paradigma. Tradicionalmente se hablaba de las familias patológicas que tenían un niño con discapacidad, parecía como que era una desgracia y que había que esconder a estos niños, ¿no? Hoy en día ya estamos en un paradigma de las familias resilientes en el que se habla del impacto positivo de la discapacidad. Y estos son hechos objetivos, son hechos reales. Entonces no me hable usted de que los niños con discapacidad no pueden nacer porque no tienen calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿qué factores entran en juego a la hora de tomar la decisión de seguir o no con el embarazo, ¿no? Pues en principio serían la religión y las creencias, lo veremos posteriormente también en el estudio que realizamos, la opinión de la pareja, por supuesto, la presión social y económica, el conocimiento de la discapacidad por parte de los padres y también por parte de los profesionales sanitarios. Muchas veces el miedo a lo desconocido es lo que hace a las madres querer interrumpir ese embarazo, porque a todos nos da miedo lo desconocido y cuando lo conocemos realmente vemos que la crianza de un niño con una discapacidad es muy similar a la de un niño, lo que llamamos en psicología normotípico. Otro factor muy importante y es en el que nos vamos a centrar es en la recepción de la noticia, ¿no? Lo que en la atención temprana se llama, programas de acogida se le llama primera noticia, ¿no? Que es ese momento en el que se transmite que un niño tiene un trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo, ¿no? O de presentarlo. A mí me gusta mucho cuando los neurocientíficos hablan de la memoria de fogonazo y de la huella emocional. Todos sabemos, si nos ponemos a pensar, todos sabemos o podemos recordar un momento en el que nos dieron una noticia, mala noticia, ¿no? Porque en principio, como se dice, el diagnóstico pues se considera malo, aunque luego todo lo demás es muy bueno, ¿no? Pero de entrada es algo por lo menos que no nos esperábamos, lo vamos a llamarlo malo, ¿no? Pero deja una huella emocional. Uno lo recuerda de manera exacta, completa e inmune al olvido, a pesar de que hayan pasado los años, ¿no? En el turno de preguntas podemos hablar de casos concretos. Y el programa Padre a Padre, consiste en que los papás o los padres expertos se refiere a que ya tienen niños con síndrome de Down, acuden a los hospitales para enseñar a los papis nuevos la normalidad de lo que es el nacimiento, ¿no? De un niño, o la vivencia de un niño con discapacidad, porque si no, se imagina, ¿no? Todo un conjunto de patologías que no son reales, o por lo menos son una visión sesgada de la realidad. Teniendo en cuenta toda esta disminución, ¿no? De nacimientos de niños con síndrome de Down debido al avance en las técnicas de diagnóstico prenatal, avaladas, no amparadas por la LOE y avaladas por la SEGO, quisimos estudiar qué estaba sucediendo con la comunicación del diagnóstico. Para ello, realizamos un estudio descriptivo transversal con madres de niños con síndrome de Down, nacidas entre el año 2002 y 2013, ya que recuperamos, ¿no? El estudio de Scott y Canal, su propia encuesta, en la que obtuvieron resultados de que, bueno, lo que comunicaba la experiencia de las madres es que realmente no estaban contentas o satisfechas con la manera en la que les habían comunicado el diagnóstico prenatal y postnatal. Y ellas dieron unas recomendaciones, se publicaron las recomendaciones de cómo dar mejor esa noticia. Entonces, bueno, a raíz de este estudio, pues yo me planteé el ver qué estaba sucediendo, ¿no? También con la ley del 2010, qué estaba sucediendo con la eugenesia en niños con síndrome de Down, o por lo menos cómo se estaba mejorando esa comunicación del diagnóstico. Colaboraron madres que pertenecían a distintas asociaciones, con la colaboración de Down España, Down Madrid, Fundación Garrigou y Tamita Madrid, y al final la muestra de análisis resultó en 352 madres. La encuesta recogía datos cualitativos y cuantitativos, escala Likert 1 a 7, y los bloques que recogía eran pruebas de cribado, de confirmación, material impreso que se facilitó a los padres, la decisión de continuar el embarazo y qué apoyo recibieron tanto prenatal como postnatal. En esta presentación hablaremos solo del apoyo prenatal, puesto que es el tema que nos ocupa. Aquí viene recogida nuestra muestra, ¿no? Está representada por distintas comunidades autónomas.
En primer lugar, queríamos conocer si a partir del estudio realizado por Escoto del Canal en el año 2002 había habido un incremento en la aplicación de pruebas de diagnóstico prenatal. Efectivamente, se da un aumento de pruebas de diagnóstico, de pruebas de riesgo, un aumento estadísticamente significativo y también de las pruebas de confirmación. Por otra parte, queríamos saber si ese aumento significativo también se había producido a raíz de la Ley Orgánica del 2010. Y vemos cómo se da un aumento de las pruebas significativo de las pruebas de riesgo y un aumento, aunque no significativo, de las pruebas de confirmación. Pero claro está, hay que partir de la idea de que nuestra muestra estaba sesgada, porque solo teníamos en nuestra muestra aquellas madres que habían tenido un diagnóstico de confirmación de síndrome de Down y que habían decidido continuar con el embarazo. Pero no tenemos todas aquellas que se hicieron esta prueba de confirmación y que abortaron. Recordando entonces, el 54% se hizo la prueba de riesgo. ¿Y qué ocurrió durante esa prueba de riesgo? ¿Qué experiencias tuvieron? En cuanto a la información sobre las pruebas, sabemos que es importante resaltar que es una escala de Likert de 1 a 7, 1 completo desacuerdo, 4 neutro y 7 total acuerdo. Tenemos las medias, con lo cual se me explicó el motivo de las pruebas claramente. Tenemos una puntuación intermedia y el médico me respondió a todas las preguntas, ¿no? 4,4 y 4. En cuanto a explicar los resultados de las pruebas, antes y después de la prueba, mi médico apenas me habló sobre lo que era el síndrome de Down, 1,9 y 2, a pesar de que el conocimiento que la madre tenía sobre el síndrome de Down antes tampoco era tan alto, ¿no? Me gusta resaltar esta tendencia que las madres que antes de hacerse las pruebas conocen el síndrome de Down, luego al tener esta prueba de riesgo, que no es de confirmación, pero sí de riesgo del síndrome de Down, pues se sienten más optimistas, ¿no? Qué importante es el conocer la discapacidad antes de decidir. Y por supuesto, el 13,1% resaltar si hicieron esa prueba de confirmación que resultó en un número de 46 madres. En cuanto a qué ocurrió en esa prueba de confirmación, en cuanto a los detalles de la prueba, tenemos una puntuación del motivo de los detalles y de los riesgos en torno a un 6. ¿Vale? No es baja, pero podría ser un 7. Me sentí animada por mi médico a que se me hiciera la prueba 5,7 y me sentí presionada por mi médico a que se me hiciera, aquí tenemos un 2,5 cuando debería ser 0. Después de recibir los resultados, pues el médico realmente, los resultados se refieren a positivos de confirmación, realmente no habló ni de los aspectos positivos ni negativos, en gran medida, ¿no? Se podía haber hablado más ya que de una prueba confirmatoria, a pesar de que la madre tampoco tenía una idea plena de lo que era el síndrome de Down. Aquí vemos que falta información. Después de obtener un diagnóstico prenatal positivo de síndrome de Down, me gusta resaltar que apenas se dieron números de teléfonos de padres, cuando es una de las recomendaciones, ni material impreso con información al día sobre el síndrome de Down. ¿Qué ocurre? Que las madres recurren y los padres a internet y se encuentran cosas que en ocasiones no es lo recomendable, ¿verdad? Y después de recibir los resultados me sentí empujada o presionada a tomar la decisión. ¿Cómo vamos a tomar una decisión? ¿Cómo va a ser la decisión realmente informada y realmente libre si no damos tiempo, ¿no? a consultar? Me parece interesante resaltar que el material impreso, solo de estas 46 madres, solo 19 madres se les dio el material informativo. El 73% de estas madres recibieron resultados en persona y 61,9% en presencia de su pareja. ¿Qué factores influyeron para tomar esa decisión de continuar el embarazo, ¿no? El mayor peso tuvieron la conciencia, la opinión del marido, pareja y las creencias. No nos vamos a detener, pero sí que está publicado este estudio, con lo cual no lo puede ver. En cuanto al apoyo prenatal recibido entre el periodo de esa confirmación del diagnóstico y el nacimiento, resaltar el apoyo, dice, mi médico me apoyó en mi decisión de continuar el embarazo, tenemos 4,9 sobre 7, la media, y el apoyo prenatal que recibí después de tomar la decisión fue excepcional, ¿no? Debería ser excepcional, creo yo, siempre. Una vez que decidí continuar el embarazo, mi médico me dio material impreso, poquito material impreso, volvemos a tener 1,7, y nombres de padres y teléfonos 1,5. Después de que decidí continuar el embarazo, me costó encontrar apoyo prenatal adecuado, 2,8. Son datos que nos pueden dar lugar, ¿no? al debate. Los estudios, los resultados cualitativos también están publicados, y lo pongo al final de la presentación, en cuadernos de bioética, con lo cual
y debido a la extensión de los ítems de estudio no daba tiempo, ¿no? Pero sí que, aunque fueron cuantificados por la metodología de la categorización, con dos observadores con categoría independiente, calculamos fiabilidad interjueces, capa, y luego sacamos frecuencia. Y me gustan los relatos personales porque nos dicen mucho, ¿no? Vamos a leer alguno, me parece ahí cortado, no sé si voy a poderlo leer. Dice, con los resultados de marcadores de Renato, la ginecóloga nos mandó al departamento para el tema de la admecentesis y fue horrible. De lo único que nos habló el médico fue de la interrupción voluntaria del embarazo. Tú vas con tu ilusión de madre y sales en 2 minutos con una sensación de tener muchas dudas que no te han explicado. En ningún momento me explicaron que era tipo cribado, era una simple prueba. Al dar la noticia, el médico me citaba para el día siguiente volver a abortar. No quedaba plazo legal para hacerlo. Fue monstruosamente frío. El genetista dio por hecho que iba a interrumpir el embarazo. El ginecólogo me reservó cita para hacerme la admecentesis sin preguntarme si quería hacerla. La admecentesis se planteaba como una prueba imprescindible. Tuve que firmar varios papeles al negarme a someterme a esa prueba. Al nacer el niño, lo único que les preocupaba era saber si había firmado esos papeles. Se generó un vacío grande. Esta necesidad de la firma está claro que es por el tema de la medicina defensiva. Entonces, de esos relatos podemos extraer aspectos que nos relataban las madres, ¿no? Respecto a esa falta de empatía y de apoyo, fría, tardía y deshumanizada, insatisfacción, recibir el pésame, sentirse culpabilizados por tener, falta de información, visión negativa de la discapacidad y presión para interrumpir el embarazo. Hay que decir que también hay relatos muy positivos, ¿no? Sobre la comunicación, por supuesto, hay médicos y profesionales sanitarios que lo hacen fenomenal. Pautas para comunicar entonces el diagnóstico. ¿Quién lo debe hacer? Pues un profesional que tenga actitud, es decir, una actitud favorable ante la discapacidad y que tenga una aptitud en cuanto a esté formado en lo que es el síndrome de la discapacidad, porque el niño no es un conjunto de síntomas, y formado en habilidades de comunicación y diversidad. No podemos hablar de matrona, ginecólogo, genetista, psicólogo, pediatra, no depende si es diagnóstico prenatal y postnatal. Tiene que ser el médico que mejor conozca el síndrome de Down. Yo siempre pongo el ejemplo de si realmente a mí me hacen un diagnóstico de un cáncer, pues yo lo que quiero es que me lo comunique el médico que realmente sea experto, un oncólogo que sea experto en ese cáncer concreto, para que me hable del pronóstico, para que me hable de las posibilidades, para que me dé la esperanza, para que me acompañe, etc. ¿A quién? A ambos progenitores, con una ecografía en el caso de diagnóstico prenatal. No es lo mismo hablar de una cromosomopatía que estar enseñando una ecografía de un niño, ¿verdad? Incluso si es diagnóstico prenatal, preguntarle cómo se va a llamar el niño, o si ya sabemos si es niño o niña, o qué idea tiene, pues es niño, es niña, todavía no se sabe. Si es niño, ¿cómo le va a llamar usted? ¿Verdad? Porque eso está promoviendo esa vinculación afectiva. Cuando, hombre, hay que intentar no dar la noticia por la noche, pero tan pronto como el médico lo sospeche, en persona, nunca por teléfono. No es una prueba puntual, ¿no? Sino que es un proceso. Es muy importante el acompañamiento. Efectivamente, darlo en un sitio privado y sin otras personas presentes, ¿no? En ocasiones, pues los padres se quejan de que la noticia se les ha dado por el pasillo y solo a él, y luego él tiene que comunicárselo a la madre, ¿verdad? Como siempre se considera que es un acompañamiento, no hay que decirlo todo en un momento, sino que hay que acompañar. Hay que utilizar lenguaje sensible, delicado, positivo, felicitar a los padres y nunca decir lo siento. Yo siempre digo, es que cuando nos dicen lo siento es cuando nos van a dar el pésame. Yo digo, a mí me dan un pésame cuando se me muere alguien, no cuando nací, ¿no? Una persona. Entonces no me digas lo siento cuando me estás haciendo un diagnóstico, me da igual, prenatal o postnatal, de un niño con una discapacidad. Enhorabuena por tener un niño, y luego, ¿no? Lo importante es que es una persona y es un niño. Y luego ya vamos a contar quizás las características, ¿verdad? Hablamos del niño como tal, no como un síndrome. Tener empatía y consejo no directivo, no darles la opinión personal y saber gestionar las propias emociones como profesionales sanitarios. ¿Qué vamos a decir? Todo esto lo recogen las madres, lo reclaman los padres, ¿verdad? La verdad soportable, adaptada, escalonada, respetuosa. Que no haya un encarnizamiento informativo por esa medicina defensiva. Y esa información equilibrada, realista y objetiva, a mí me gusta pasar diapositiva, aunque luego volvamos atrás si nos da tiempo. A mí me gusta detenerme aquí, porque yo siempre pongo el ejemplo de un comprimido. Si yo me voy a tomar un comprimido y me leo los efectos
secundarios, solo los efectos secundarios, me quedo con una visión sesgada de lo que es la discapacidad, o en este caso, el comprimido, ¿verdad? Yo no puedo dar una lista de todas las posibles patologías y no contar los aspectos positivos. Si yo solo leo los efectos secundarios del comprimido y no leo las bondades de la medicación, no me lo tomaré. Aquí ocurre exactamente igual. Si yo solo cuento el pronóstico y digo que el niño, no podemos dar un pronóstico de un niño con discapacidad, lo siento. No se puede dar un pronóstico porque el ser humano está por hacerse. La potencialidad del ser humano es algo fundamental. Es la lección cero de cuando hablamos de la discapacidad. Yo no sé hasta dónde va a llegar un niño. No digamos, yo he visto diagnósticos, ¿no?, de pronósticos, comunicación de noticias diciendo tu hijo irá al colegio, pues no sé, a lo mejor no va a aprender a leer o a escribir, no le vamos a poner techo antes de tiempo. Por supuesto, la discapacidad intelectual siempre la tienen. Pero ¿por qué les vamos a cargar a estos niños la mochila con cardiopatía, alteraciones gastrointestinales, endocrinológicas? Es cierto que son posibles patologías asociadas. No soy médico, pero no todos tienen esa cardiopatía del 40-50%. ¿Por qué le vamos a decir que todo esto va a llevar nuestro niño? No, es que normalmente no lo tienen todos. Vamos a hablar de todos los aspectos positivos, porque eso va a influir mucho en la vinculación afectiva de la madre con su hijo, aunque todavía no haya nacido. Porque hay diálogo, no hay comunicación materno-filial en el embarazo, como dice Natalia López Moratalla. Y es fundamental esa vinculación y las expectativas que puedan tener los padres. Si etiquetamos a estos niños y le decimos a los padres que van a hacer un niño con una discapacidad y que no va a ser capaz de hacer gran cosa, pues entonces realmente cuando nazca, los padres realmente pues quizás no recurran ni a la atención temprana, ni su actitud va a ser favorable. Al final estamos hablando del efecto pigmario. Y no es que no existan protocolos sobre comunicación del diagnóstico innumerables, el libro blanco Atención Temprana, el Real Patronato, el CERMI, publicaciones del grupo Atención Temprana, y ahora acaba de publicar recientemente el protocolo de comunicación de primera noticia, recomendaciones para estos profesionales, Down España. Y también hay muchas respuestas a estas necesidades, tanto de Down Madrid como de Down España y otras asociaciones. Se habla de la posibilidad de la adopción, los programas padre a padre, de acogida, de acompañamiento, sensibilización en los hospitales. Es decir, que yo creo que la manera, todos sabemos o deberíamos saber, ¿no?, la mejor manera de dar una mala noticia. Y ya para terminar, simplemente nos quedan varias diapositivas, pero sí adelantar con el estudio el estudio postdoctoral que estamos realizando en la Fundación sobre la comunicación del diagnóstico desde la perspectiva de los profesionales sanitarios. Pues queremos saber, ya las madres nos han dado su opinión y ahora queremos hacer un estudio de triangulación para ver qué está sucediendo. Antes de realizar el estudio, ¿no?, haciendo una revisión sobre distinta documentación publicada en artículos de referencia, ¿no?, pues he traído variables que no podemos hacer todos los estudios, ¿no?, pero variables relevantes, ¿no?, como que cuando se considera, por ejemplo, se pregunta qué aspectos les parece relevante para comunicar a los padres, los profesionales consideran que son los aspectos médicos, lo más importante, ¿no? Para los padres lo más importante es la calidad de vida, qué futuro van a tener, etcétera. Algunos médicos dicen que no están cualificados, sobre todo los residentes, los que están usando la residencia, estudiantes de medicina, no cualificados en comunicación, sobre todo de diagnóstico de síndrome de Down, otras malformaciones. Algunos decanos consideran que la formación en discapacidad intelectual no se considera prioritaria y por eso los estudiantes dicen que tienen escasa formación sobre lo que es la discapacidad intelectual. Ojo, no sobre lo que es la trisomía 21, una cromosomopatía, etc. Muchos hablan de que se sienten incómodos para dar esa comunicación lógico, por eso hace falta una formación y en ocasiones no tienen que recurrir a esas palabras técnicas, a esa jerga para realmente. No estamos en este momento, este estudio está en proceso, en la fase de análisis de datos, pero sí que me interesa, se me olvida algún dato, pero bueno, me interesa resaltar que es un estudio cuya muestra se ha recogido entre el año 2018-2020, la muestra total ha sido 714 profesionales sanitarios, 69% mujeres, 61 varones, y aquí vienen las especialidades. Hemos recogido también pediatra, puesto que recogemos también la variable de diagnóstico postnatal. Hemos añadido algún ítem que nos parece interesante de analizar, como aquel de, en caso de ser profesional de ginecología, realizado alguna IVE. Esto no era una pregunta obligatoria,
Y como era la primera, pues no la pusimos obligatoria porque si no el médico no era libre o profesional sanitario de abandonar el cuestionario. El 16% contestan que sí. Tiene un hijo familiar o familiar con síndrome de alguna discapacidad. De los 359 que responden, el 20% dicen que sí. Luego habrá que ver qué correlación tiene con la manera de comunicar el diagnóstico, etcétera, porque yo estoy convencida de que cuando los médicos profesionales conocen la discapacidad, su visión es mucho más positiva. Cuando comunica los resultados de la prueba, utiliza un lenguaje que transmite lástima, como por ejemplo, lo siento, este es otro ítem que yo lo quise introducir porque es lo que reclaman los padres, ¿no? Por favor, que no nos den el pésame. Entonces, el 25% pues sigue diciendo lo siento, con toda la buena voluntad, evidentemente, pero es mejor no comenzar la frase con lo siento. Y ya he traído estos ítems en cuanto al apoyo médico prenatal recibido entre el diagnóstico y el nacimiento. Aquí hemos calculado porcentajes y dice, apoyo la decisión de la paciente continuar el embarazo, 66 contestan total de acuerdo y acuerdo 14%. Trato de convencer a la paciente de no continuar el embarazo, un 1% y un 18% neutral. El apoyo prenatal que ofrezco después de tomar la decisión es excepcional, 18% y 11%. Y aspectos que me parecen también muy importantes, le proporciono materiales, ¿no?, impresos sobre lo que es el síndrome de Down, pues solo un 24% y un 16%, un 7% y un 6%, ¿verdad? Y luego le proporciono nombres de padres. Qué importante es que conozcan a otros padres, que conozcan la realidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Por tanto, mi llamamiento es a que los profesionales sanitarios, ¿no?, y la sociedad en general, porque se trata, ¿no?, este es un tema de todos, que vean no solo los puntos débiles, ¿no?, sino también los puntos fuertes. Lo que se ve no es más que la corteza, lo más importante es invisible. Valorar lo diferente es lo que hace una sociedad más justa y humana. Y la cita de Leer, que la tengo que introdujo mi tesis doctoral, tengo que leerla, ¿no? Si por medio de la técnica pudiera observar los cromosomas de este niño y viese alguna anomalía que tiene trisomía 21, por ejemplo, yo diría que eso es una enfermedad, pero al observar estos 46 cromosomas normales, vería la humanidad de ese niño. Aquí aparecen unas referencias y sobre todo el despertar la compasión, el no nacer como paciente, los niños diferentes. Bueno, son unos libros que hay que consultar. Y esto es todo. Por mi parte, muchísimas gracias y termino con esta presentación. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a la profesora Vargas como al doctor San Román por sus intervenciones. Y también gracias, Teresa, por esa investigación que estás llevando a cabo, ¿no?, por la importancia que tiene la comunicación del diagnóstico, la perspectiva tanto de las madres, que nos has mostrado en primera persona, como la perspectiva desde el médico, ¿no? Creo que es un trabajo muy importante porque en ese punto en cómo se transmite esa noticia, creo que depende alguna decisión importante, ¿no?, desde la perspectiva de la persona, tanto del paciente, en este caso con discapacidad, como de los padres. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas, al coloquio. Os voy a ir trasladando alguna de ellas, pero antes quiero transmitir un aviso. Se me pregunta, María Colchero me ha preguntado por lo que nos iban a pasar, que la doctora Cárdenas la semana pasada nos dijo acerca del término compasión. Entonces, les comunico que la semana que viene estará subido en la web del seminario esta iniciativa para que puedan cada uno de los participantes escribir y plantear este cambio, ¿vale? Eso por una parte. Y vamos con las preguntas, aunque me he perdido un par de ellas porque he tenido que cambiarme de ordenador porque no tenía buena señal, y entonces voy a rogar que por favor voy a transmitir las dos primeras preguntas y después voy a pedir a, creo que era José Olmedilla, había hecho una acerca de la persona y el ser humano y creo que es importante repetirla, pero voy con las dos primeras preguntas, una para cada uno. Para la profesora Vargas, el doctor Vicente Soriano le pregunta, ¿ha comentado la perspectiva eugenésica y en contraposición la de acogida respecto al diagnóstico prenatal? Dado que parece que esa práctica se ha consolidado en el manejo del embarazo, ¿podría ser conveniente recordar y elaborar mejor una tercera opción para dar razón del diagnóstico prenatal, que es la terapéutica? Es decir, reconocer patologías intrauterinas e intentar corregirlas con avances médicos y la mejor preparación de la familia tras el nacimiento. ¿Qué le parece? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la terapéutica, el futuro de la intervención intraútero es impresionante. De hecho, la primera intervención
todavía recuerdo la primera intervención de espina bífida intraútero, muchos de ustedes lo recordarán, se veía la manita del niño dando la mano al profesional sanitario, ¿verdad? Entonces, realmente estas técnicas, si sirven realmente para intervenir intraútero, es una maravilla. Lo que ocurre es que, claro, las intervenciones que se pueden hacer, incluso si se puede hacer intervención cardiológica, yo no soy cardiólogo y no lo sé, pero pues si podemos allanar el camino de las personas que vienen con trastornos del desarrollo, llamamos en atención temprana, o con patologías, pues todo esto está muy bien y debería encaminarse, y habría que considerar que ese aborto o ese diagnóstico no solo sea eugenésico, sino también terapéutico. Pero claro, yo creo que aquí la clave está en la actitud de la sociedad, la actitud de los profesionales sanitarios, de que se conozca sobre la discapacidad que está diagnosticando, porque de verdad que no creo que la visión sesgada que se da sobre el síndrome de Down siempre sea con intención de que la madre tome la decisión de interrumpir el embarazo. En ocasiones es porque realmente es cierto que con el síndrome de Down van asociadas muchas patologías, pero no quiere decir que el niño con síndrome de Down se reduzca a ese conjunto, ¿no? Un síndrome, como decimos en la universidad, es un conjunto de síntomas ya, pero el niño con síndrome de Down es mucho más. Y tenemos que respetar el valor de la persona, y aquí tenemos que ir con mucho cuidado en el diagnóstico prenatal, porque además el médico puede ser una persona que quiere transmitirlo bien y defender la vida de ese niño, de ese paciente, que también es su paciente, pero quizás la madre, ante el miedo, no sea capaz de quizás escuchar la parte positiva de lo que conlleva esa discapacidad, de manera que yo creo que no podemos transmitir solo la visión positiva, pero tiene que ser, yo siempre hago hincapié en la visión equilibrada y objetiva de la realidad. Y cuando un padre ve foto y ve a otros padres, le cambia la perspectiva. Está muy bien ese diagnóstico prenatal, pero tiene que ir acompañado, como decía el doctor, del acompañamiento, y si puede ir de la mano de conocer a una familia con un niño con síndrome de Down lo antes posible, mejor. Porque es la clave del cambio de perspectiva. No sé, esa es la experiencia que tengo yo con aquellas madres que me llaman con un diagnóstico prenatal, en la que solo tienen en su cabeza todo lo que han leído en internet y todas las posibles patologías. Es que ver a un niño con discapacidad te cambia, verle la realidad te cambia la perspectiva de verdad, ¿eh? No lo digo por ser madre, lo digo porque es la realidad. Muchísimas gracias. Van un par de preguntas creo que las puede responder el profesor San Román. La primera de ellas es en torno a la distinción entre ser humano y persona, que creo que es importante, aunque hablamos de ella en algún otro seminario, en un par de ellos, creo que el primer día con la doctora López Barahona desde el punto de vista biológico y posteriormente en la intervención del profesor Gómez Montoro, pero nos dice José Olmedilla que él cree que no se puede afirmar que todo ser humano sea persona, visto que la condición de persona es una condición jurídica que se obtiene cuando un individuo se encuentra reconocido dentro de un Estado de una nación, al estar inscrito en un registro civil. ¿Crees que este tipo de distinciones en cuanto a persona y ser humano es importante en este tipo de cuestiones? Por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta es acerca de si el hombre puede decidir en el caso del aborto. ¿Qué papel juega el varón en todo esto? Pues muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante, por cierto. Entonces, bueno, voy a tratar de contestar por orden. Primero, a la primera que se expone respecto a la condición de persona, ¿no? Efectivamente, yo creo que Mónica habló, ¿no? Hay muchas líneas de debate ahí, en la que propone el alumno que hace la pregunta, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero en fin, la que propone es una de ellas, ¿no? Quizá un poquito la más arriesgada, ¿no? En el sentido de que es llevar al extremo el positivismo jurídico, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista del derecho romano, incluso así, yo tengo 5 hijos, recuerdo que no podía inscribir en el registro a mis hijos hasta pasadas 24 horas, ¿no? Con lo cual ningún médico aceptaría que no es condición de persona hasta que pasadas 24 horas inscribiera a mi hijo en el registro civil, ¿no? Pero sí que es verdad que hay escuelas, ¿no? Que quizá no tanto en esta línea, pero sí en relación a otras circunstancias, cuál es la condición o lo que determina que alguien es persona, además de ser humano. Desde mi punto de vista y coincidiendo con lo
que comentaba la doctora López Barahona al principio del curso y lo que pensamos la gran mayoría, la condición de persona no se alcanza, ¿no? Sino que se tiene, ¿no? Porque si se alcanzara también se podría perder. Y ahí está una de las grandes incoherencias, ¿no? Que es el poner criterios, ¿no? A decir que si es la autoconciencia o la capacidad que tiene uno de ser consciente de sí mismo, eso es lo que me hace alcanzar el grado de ser persona, significaría que sería algo gradual que yo podría alcanzar y de la misma manera sería algo que yo podría perder, ¿no? Evidentemente, la condición de persona ni se alcanza ni se pierde, sino que se lleva, ¿no? Se lleva por ser miembro de la familia humana, ¿no? Como dice la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entiendo que no hay criterios, ¿no? Y menos jurídicos y menos a la hora de establecer la inscripción en un registro el que condicione que alguien es persona, además de ser un ser vivo de la especie humana, ¿no? No se puede ser, ¿no? Ser vivo de la especie humana sin ser persona, ¿no? Así lo entiendo, ¿no? La segunda pregunta que nos hacían respecto al papel del padre, ¿no? Bueno, yo creo que aquí yo voy a tratar de generalizar la respuesta, ¿no? Porque no me quiero quedar en el papel del padre o en el papel de la madre o en el papel del cuñado o en el papel del médico, ¿no? Yo creo que es importante entender que durante todo el embarazo estamos ante un paciente, ¿vale? Yo creo que eso es lo que quiero recordar, ¿no? Porque si no, al final acabamos marcando jerarquías de decisión. Es decir, si la madre tiene más capacidad que el padre para decidir, si el padre tiene más o menos capacidad que la madre, o si es el médico el que tiene que decidir, etcétera, ¿no? Es decir, me parece que es importante entender que estamos ante, y esto lo dice muy bonito, yo lo repito muchas veces, lo dice... el nombre es de una iniciativa europea que se llama, refiriéndose, ¿no?, a la vida prenatal, habla de uno de nosotros, ¿no? One of us, ¿no? En el fondo estamos ante un ser humano como podemos tener cualquier otro paciente y por tanto no es una cuestión de quién tiene que decidir respecto a cómo le quitamos la vida o si la decidimos quitar o no, sino que nos obliga, ¿no?, precisamente el respeto a la dignidad de la persona, el velar desde cualquier estamento, madre, padre, médico, cada uno en su nivel de responsabilidad, velar por la protección de la integridad física de nuestro paciente, que en este caso es el feto, ¿no? Creo que es muy importante humanizar de nuevo ese espacio que se ha deshumanizado, por así decirlo, que es desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, ¿no? Lo comentaba muy bien la profesora Vargas cuando hablaba de ese cambio radical que hay en la actitud, ¿no?, de la sociedad ante la discapacidad antenatal y postnatal, ¿no? Cuando realmente el concepto biológico del parto no tiene mucha trascendencia desde el punto de vista hay cambios fisiológicos, empieza la respiración por pulmones, se cierra el conducto arterioso, pero no es un claro cambio, ¿no?, biológico, hay un continuo, ¿no?, que se explicaba muy bien desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y por tanto, no acaba de entenderse muy bien por qué hemos deshumanizado, ¿no? Si queréis podemos discutir, ya entraríamos en otro debate, ¿no?, por qué hemos deshumanizado ese espacio, ¿no?, esos 9 meses, ¿no?, que van desde el momento de no digamos ya los primeros 14 días, ¿no?, que ha desaparecido ya el concepto de sujeto, ¿no?, para hablar prácticamente del embrión como un objeto, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer precisamente un ejercicio de responsabilidad, ¿no?, tanto científica, ¿no?, como filosófica, por rehumanizar precisamente toda nuestra vida prenatal, ¿no? Cuando entendemos que el feto es un paciente, ¿no?, pues igual la actitud que tenemos hacia él es una actitud como la que podríamos tener ante un paciente de 1 año o la que podríamos tener ante un paciente de 35 años, ¿no? Estamos para establecer un diagnóstico que genere un pronóstico para poner en marcha un tratamiento, ¿no? Ese sería el objetivo del diagnóstico prenatal, ¿no? Cómo tratar mejor a nuestros pacientes. Y por tanto, creo que la discusión de quién tiene que tener más peso a la hora de decir aborto es un poco banal, un poco fútil, porque realmente el aborto no tendría que ser una opción. Muchísimas gracias. Me gustaría dar un apunte sobre la cuestión de ser humano y ser persona. Es verdad que no la hemos tratado en profundidad y en detalle en este seminario porque no ha sido objeto, ¿no? Es una disquisición más bien de carácter filosófico. Recomiendo, no sé si lo están viendo, lo pondremos, no, parece escrito una respuesta, pero no aparece. Hay en internet, encuentran ustedes un artículo sobre el estatuto del embrión humano del profesor Ballesteros, en la página Bioética Web. Ponen estatuto del embrión humano, Ballesteros y aparece esto, donde establece todas las objeciones que hay respecto a esta cuestión. Es decir, hay toda una serie de tesis que sostienen que no todo ser humano es persona, entre ellos el embrión, por determinadas razones.
Y esos argumentos se pueden refutar. Es función de la bioética justamente refutarlos desde el punto de vista filosófico. Les remito a esa bibliografía para profundizar sobre esta cuestión. Hay un par de cuestiones más y es, Antonio Molina ha planteado, no sé a quién iba dirigida porque no especifica, pero dice, ¿no le parece que además de informar y formar al paciente, está muy bien, el médico tiene la obligación de decidir, entre comillas, o al menos tener más capacidad de influir sobre la vida del no nacido, influir a favor de la vida, quiere decir? Es decir, ¿qué papel juega el médico? Yo creo que esa es una pregunta para el doctor San Román. Tiene que decidir el médico, es en parte lo has contestado con la respuesta anterior, pero ¿qué papel tiene que jugar el médico? Y por eso tenía enormes ganas de escuchar a Teresa, ¿no? Porque yo creo que es una llamada precisamente a la responsabilidad de los médicos, ¿no? Quiero decir, evidentemente el médico está en pro del paciente, ¿no? El primum non nocere, ¿no? que decimos, ¿no? Lo primero es no hacer daño, el salvaguardar un poco la salud del paciente. Nuestra capacidad de decisión y va en esa línea, ¿no? Y cualquier acto, ¿no?, que lleve directamente la intención de provocar la muerte de nuestro paciente, sea con 3 meses de existencia, con 6 meses, con 24 semanas, o sea, con 80 años, como estamos viviendo ahora, ¿no? Y aprovecho, ¿no?, en lo que es el proyecto de ley de eutanasia que se está tramitando ahora mismo en nuestro país, para mí no es un acto médico. Es decir, y de hecho, incluso la Asociación Médica Mundial se ha definido precisamente en aspecto de la eutanasia en este sentido, ¿no? Es decir, el médico está pro la salud y pro la vida del paciente, y ese es su punto de vista. Como todo, pues incluso con los pacientes adultos, muchas veces nosotros solo podemos aconsejar, es decir, el paciente tiene esa capacidad y esa libertad para poder decidir que no se opera, por ejemplo, en el caso de una cirugía aguda, o que no se somete a un tratamiento, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, nosotros ejercemos nuestra responsabilidad de la mejor medida que ponemos, ¿no? En el caso del niño en el seno de su madre, pues esta responsabilidad recae fundamentalmente sobre su madre. Nosotros solo podemos efectivamente aconsejar, pero nuestro consejo debe siempre ir, entiendo yo así, en la línea, ¿no?, precisamente de buscar la mejor, ¿no?, salida en pro de la vida y de la integridad física y del bienestar de nuestro paciente, que en este caso es el feto, y que así como tal tenemos que tratarlo, ¿no?, como paciente. Ha llegado una pregunta de Fernando Clemente que plantea: pareciera que el desarrollo de las investigaciones médicas van por un lado, sin tomar muy en cuenta la parte humana. Incluso pareciera que mucho más rápido en ese avance, que va muy rápido la parte de investigación, ¿no? Y parece ser muy importante que en esas investigaciones médicas haya todo un equipo humano que también vaya humanizando la investigación, no solo a posteriori. ¿Qué opinan de esto? ¿Hay movimiento en este sentido? Teresa, yo desde la perspectiva química, eso es lo que llamamos bioética, precisamente, ¿no? Claro. Ese enfoque, ¿no?, ese análisis, ¿no?, a la luz de unos determinados valores morales de las acciones que hacemos con las ciencias de la vida, ¿no?, con la propia vida, ¿no? Entonces, que la tecnología va más rápido lo sabemos. De hecho, desgraciadamente, los grandes avances de la bioética han sido a golpe de tragedias, ¿no?, como fueron los estudiosos de bioética entienden, porque fue el estudio Tuskegee, donde con el que se experimentó con pacientes de raza negra afectos de sífilis, y que motivó uno de los grandes informes donde aparecieron las primeras normativas en cuestiones de los principios que deben guiar la investigación clínica, los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es verdad que la tecnología va muy rápido. Ahora mismo hay un poco de vértigo. Tampoco hemos hablado especialmente de las técnicas de la CRISPR-Cas9 o las técnicas de edición genómica, que pueden dar un poco de vértigo, pero como decían en esa primera pregunta que le hacían a la profesora Vargas, las herramientas ofrecen enormes y bondadosas posibilidades, ¿no? La cuestión es cómo las empleemos, ¿no? El diagnóstico prenatal, desde mi punto de vista, ofrece un panorama apasionante, ¿no?, a la hora de ofrecer nuevas alternativas terapéuticas a nuestro paciente en esos primeros 9 meses de su existencia, ¿no? Como las empleemos es ya decisión nuestra, ¿no? Y efectivamente yo creo que el campo de la bioética es un campo relativamente nuevo, es decir, desde finales del siglo XX, ¿no? Realmente venimos hablando de bioética desde Hipócrates, ¿no?, pero como tal, desarrollado como tal, es relativamente nuevo, ¿no? Entonces tiene mucho que decir. La clave está, desde mi punto de vista, si me permitís que me extienda un poquito, en una correcta visión de lo que es el hombre, ¿no?, una visión antropológica, ¿no? Si nos equivocamos en lo que somos como persona, entonces es imposible que podamos hacer un análisis ético correcto de una técnica.
Efectivamente, completamente de acuerdo. Qué importante es la formación antropológica y ética de esos investigadores. Yo creo que la bioética no es un muro de contención a posteriori, debe nacer como una necesidad ética por parte del mismo investigador de salvaguardar lo propiamente humano, ¿no? Tengo una pregunta, visto que no llegan más preguntas, para la profesora Vargas, y es, hemos visto en su exposición cómo habla de la necesidad de prepararse para saber comunicar el diagnóstico. Parece que quizás los profesionales de la salud no se sienten quizás preparados para hacerlo. Pregunto si está previsto formación en este sentido, en el currículum de los médicos u otros profesionales de la salud para mejorar esa comunicación del diagnóstico. Y si tienes alguna anécdota, experiencia, o en positivo o en negativo, para mostrarnos la importancia de esa comunicación. Muchas gracias, que me alegro que me hagas esta pregunta porque realmente lo tenía yo ahí, ¿no? Quería yo intervenir por el tema de la formación. Hay muchos documentos, hemos visto protocolos de cómo dar bien la mala noticia, siempre se dice que no hay buenas maneras de dar malas noticias, pero sí las hay. Entonces, la realidad es que existen esos protocolos, que hay médicos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, otros que creen que lo hacen muy bien, pero que desde la perspectiva de los padres pues no nos sentimos a gusto. Es decir, que la manera de darlo sí que hay un acuerdo, ¿no? de aquella manera en la que uno lo recibe de forma más positiva. ¿Qué ocurre? Que aprender a dar malas noticias requiere un aprendizaje formal, una enseñanza formal. Uno no puede aprender a dar una mala noticia de un diagnóstico prenatal, de síndrome de Down, me da igual, o de la leporino, o de espina bífida, haciendo ensayo o error o aprendiendo de pues el profesional que lleva muchos años haciéndolo. ¿Por qué? Porque me dejo por el camino en esos ensayos y errores a todos los papis por mi inexperiencia, ¿no? Entonces, igual que un maestro tiene que hacer prácticas, tiene que aprender, en psicología se utiliza mucho, por ejemplo, en toda esta enseñanza formal, todos los espejos unidireccionales, se puede utilizar el role-playing, de manera que antes de dar realmente una comunicación o una mala noticia a unos padres, conviene formarse, hace falta una enseñanza formal. Entonces, no solo nos vale la buena voluntad, porque tampoco podemos ir diciendo, ay, qué maravilla, que estás embarazado un niño con síndrome de Down, que todo es maravilloso, porque no es la realidad tampoco. O sea, hay que ser riguroso científicamente, pero la pregunta anterior de la bioética tiene que acompañar a la profesión médica, hombre, yo creo que es fundamental, pero no solo a la médica, yo creo que no ya bioética, pero la ética tiene que acompañarnos en todas las profesiones. Yo soy pedagoga, doy clase en másteres de educación y no paro de hablar de la ética, porque la ética profesional y la deontología está en todos lados. Y otro aspecto importante, además de esa formación, esa enseñanza formal de los profesionales, lo hablábamos con las doctoras que están llevando el mismo estudio en Argentina y estábamos hablando de que quizás no todos los profesionales se sientan capacitados para dar esa noticia. Es decir, que para dar una noticia, además de estar formado, tiene que ser una persona de referencia. Y en ocasiones, la persona que está preparada para dar esa noticia puede estar formando parte de un equipo médico, acompañando a esa familia por siendo el profesional de referencia, y la comunicación de la noticia se la está dando en un aspecto concreto otro médico de forma complementaria, pero la persona que acompaña, la persona de referencia es la que más formada está. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar la noticia en una sola entrevista. Oiga, no me cuente cuando estoy en fase de shock que mi hijo cuando sea mayor va a tener Alzheimer. Y yo también, pero usted no, cuando yo nací mi madre no le dijeron que yo iba a tener Alzheimer, ¿verdad que no? Es un ejemplo un poco, nos suena un poco ridículo, pero es la realidad. Es decir, cuénteme cómo es la realidad de un niño con síndrome de Down de los 0 a los 6 años. Atención temprana. No me cuente usted lo que va a ocurrir dentro de 30 años, porque yo tengo 6 hijos y cuando me nacieron los otros 5, nadie me dijo cuál era su pronóstico, no lo sé. Yo no sabía si uno de ellos iba a desarrollar una patología cardíaca, si el otro iba a desarrollar una enfermedad psiquiátrica o el otro, no sé, estoy poniendo ejemplos por poner, ¿verdad? Entonces, querer saberlo todo en la sociedad en la que vivimos es lo que está conllevando este tema del aborto. O sea, yo aquí no estoy queriendo trasladar que como los médicos comunican mal, las madres abortan. No. Ni las madres muchas veces toman decisiones realmente informadas y son las principales víctimas, ¿no? Porque como hemos visto en los relatos, me decía una madre, a mí me daban un día para decidir, pero ¿tú cómo decides? Es como si te dan un día para decidir casarte o no. Oiga, no, es que unas decisiones no las puede tomar así a la ligera, ¿verdad?
es que si no te pasas de plazo, bueno, es que si no, así no se pueden tomar las decisiones. Entonces yo creo que por una parte, para resumir, sería la buena formación de los profesionales. No todos están preparados. La doctora Argentina decía quizás una persona tenga que ser la persona de referencia en la comunicación, aunque en otras sesiones posteriores haya otros profesionales. Si tiene una cardiopatía, estará el cardiólogo hablando de la cardiopatía, pero el profesional de referencia en comunicación de noticias le va a ir acompañando a esa familia, porque en la fase de shock quizás no puedas más que decirle dos cosas. La verdad soportable, no le puedes dar una lista, ¿no? Innumerable de posibles patologías. Y luego le haces un acompañamiento. Y aquí ya, y termino de verdad, es muy importante la coordinación de los agentes implicados. Es decir, si hubiera una buena coordinación entre los hospitales, los profesionales sanitarios y los centros, por ejemplo, de atención temprana, que existen esos programas de padre a padre, pero aquí depende de la buena voluntad de los profesionales. Si un profesional sabe que existe Down España, Down Madrid y asociaciones en las que llaman a un padre y el padre va encantado, corriendo, a hablar con los nuevos papis, con su niño con síndrome de Down, esto ocurre, pero no ocurre de forma sistemática. Si hubiera esta coordinación de la atención temprana y de los profesionales sanitarios, yo estoy convencida, incluso no solo en diagnóstico postnatal, sino en un diagnóstico prenatal, estoy convencida que ese contacto con los padres haría que muchas mamis se replantearan, ¿no? Entonces hay que mejorar la comunicación y hay que darles a conocer la realidad, porque si yo tengo un diagnóstico de una enfermedad, quiero saber en qué consiste. Bien, entonces, la realidad del síndrome de Down no es solo todas las posibles patologías. Cuidado con los prospectos de información del síndrome de Down. Tiene que ser una visión equilibrada y siempre en defensa de la vida, pero objetiva, ¿verdad? No, porque si no las madres van a acudir y los padres van a acudir a Internet y se pueden encontrar, si dan con la página de Down España, Down Madrid, etcétera, etcétera, muy bien, pero realmente, como no den con la información adecuada, les van a hundir y desde luego les va a dar la razón para abortar a un niño con síndrome de Down. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta, para terminar puntuales. Guillermo López pregunta, y creo que la pregunta es para el doctor San Román, acerca de diagnóstico prenatal y demandas judiciales. Si pueden comentarnos cómo influyen en el profesional médico, la medicina defensiva. Bueno, eso siempre está ahí. Quiero decir, la ley es clara en el sentido de que hay unos plazos, como bien decía Teresa, hay un derecho, hay una obligación de información también a las madres, y hay también la oportunidad, como también explicaba incluso Teresa como madre, y contaba en su encuesta, de que las madres puedan rechazar precisamente hacer esa prueba de confirmación o no, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, ¿no?, es así. Y además también la verdad, como decía Teresa, la verdad tiene que ser objetiva, ¿no? Quiere decir, esas pruebas están ahí, ese procedimiento está ahí y es obligatorio, ¿no?, que la madre lo sepa y tiene derecho a conocerlo, y que pueda participar en ello si quiere, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a veces quizás, yo no sé si no diría tanto por medicina defensiva, que es posible, pero esto como tal no se ha estudiado, no se ve tanto. Yo diría más por falta de información, ¿no?, como se explicaba antes, ¿no? Que a veces el médico me da a mí la sensación, o por lo menos así viví yo en el momento en el que me ejercitaba o me dedicaba más a la clínica, pues quizá el médico se cierra un poquito, ¿no?, a dar una visión, se limita a hablar de meros aspectos meramente legales, ¿no? Estos son los plazos, esta es la prueba, esta prueba indica que puedes hacer esto y poco más allá, ¿no? Y en ese sentido perdemos quizá precisamente el sentido un poquito del trato, ¿no?, que tenemos, o a lo que estamos debidos con nuestros pacientes, ¿no? Y muchas veces nos centramos en ser meros transmisores de plazos y derechos jurídicos. Esta mañana, y conectando también la pregunta con lo que decía Teresa, he tenido ocasión de preguntarle a un pediatra cuál es la conexión que puede haber en su hospital concreto entre los servicios de ginecología que detectan por diagnóstico prenatal alguna discapacidad y los servicios de pediatría, que son precisamente los que los tratan, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿no?, la información que se traslada, ¿no?, o qué conexiones hay, ¿no? Y la respuesta ha dicho que básicamente depende, no hay una estructura como tal, ¿no?, sino que depende de si el paciente lo solicita o, bueno, pues a veces de contactos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay precisamente esa información, ¿no?, en pro de, creo yo, de buscar lo que es el mejor tratamiento para el paciente, ¿no? Y que sí que es verdad que muchas veces bueno, la información se cierra en cumplir los requerimientos legales que supone el hecho de esto es lo que hay, esto es lo que
esto es lo que puede usted hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues comentaba Teresa también en su exposición, ¿no? Que ese comentario personal de la madre que se negó a hacerse la amniocentesis, ¿no? Y cómo pues muchas veces nos centramos en si ha firmado o no ha firmado los papeles, ¿no? Para dar esa cobertura, ¿no? Bueno, yo creo que es precisamente quizá una consecuencia, ¿no? De cómo enfocamos, ¿no? Lo que es nuestro paciente en el periodo prenatal. Bueno, pues creo que no me queda más que agradeceros a ambos verdaderamente vuestras intervenciones, que me han encantado, creo que han dado un montón de ideas, y un día más vamos cerrando el mapa en torno al diagnóstico prenatal y la bioética. Y agradeceros y recordar a nuestros asistentes el último seminario que tendrá lugar el día 23 de febrero, el próximo martes, a las 7 de la tarde, con un tema además que engarza con lo que justamente estaba diciendo ahora mismo el doctor San Román. Vamos a hablar de cuidados paliativos perinatales para pacientes críticos, es decir, recién nacidos con graves, severas patologías, y acompañamiento a los padres con hijos con graves patologías, esperanza y realismo. El doctor Luis Chiva, la doctora Laura Muñoz, la doctora Rebeca Sendra, Regina Cárdenas y Mercedes Gutiérrez nos van a contar además una iniciativa que se lleva a cabo en la Universidad de Navarra en esta línea, para así terminar el mapa, ¿no? De ese niño, el diagnóstico prenatal, el diagnóstico quizás con una discapacidad y qué podemos hacer por él, incluso en el caso de que ese diagnóstico no sea positivo. Pues no me queda más que agradecerles su atención, su asistencia y nada, emplazarles para el próximo martes a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a todos.